Quiero aclarar que este video ya lo había subido antes, pero por problemas de exportación tuve que rehacer nuevamente, agregando nuevos guiones y música de fondo para que no digan que no me esfuerzo. ¿Qué es una doctrina? Se trata de un conjunto global de las concepciones teóricas enseñadas como verdaderas por uno o varios autores. Una doctrina puede tener una dimensión ideológica tales como política, legal, económica, religiosa, filosófica, entre muchas otras. Por lo que en el vídeo de hoy, vamos a conceptualizar varias de estas doctrinas o dicho en otras palabras, creencias filosóficas la cual saldrán del iceberg que ves en pantalla, la cual tendrá algunas modificaciones muy notables para mejorar la calidad visual. Así que sin más introducciones. Comenzamos. Platonismo. Esta es una doctrina filosófica cuyo desarrollo correspondió a los discípulos de Platón. Se trata de un movimiento filosófico que sostiene que un conocimiento a priori de la experiencia visible, un conocimiento que deviene de la esencia ideal de las cosas desde su concepto universal y no desde el mundo perceptible a través de los sentidos. Los principios doctrinarios del platonismo dominaron los primeros siglos de nuestra era, influyendo en el pensamiento religioso debido a las similitudes que mantenían como el judaísmo y el cristianismo, donde el mundo de las ideas era contrapuesto al de los sentidos. Atomismo. En la filosofía griega, el atomismo se muestra como un intento de superar las dificultades lógicas para explicar el cambio de las cosas consideradas en la escuela eleática. Afirma lo que ésta misma afirma y puede afirmar también lo que ésta niega, haciéndose así más comprensiva como teoría. No hay disyuntiva entre ser y no ser, sino ambas cosas, solo que el ser no es efectivamente tal, esto es, espacio y vacío. Esta simultaneidad de los contrarios constituye la fuente del movimiento. Teísmo. Esta doctrina se entiende generalmente como la creencia que afirma la existencia de por lo menos un ser creador del universo, del cual está comprometido con su mantenimiento y gobierno. Esta creencia surgió a comienzos del 1200 a.C., en la época de la antigua Grecia. Este pensamiento se debió a la existencia de los dioses del Olimpo, pero con el paso del tiempo, este pensamiento fue dándose a conocer debido a sus expositores, en el cual, el filósofo y escritor francés Voltaire, cuyo aporte consistió en decir que existe un Dios, que es el creador del universo y que su poder es infinito. Como base a este pensamiento, los dioses del Olimpo fueron más corrientes filosóficas, como lo son el monoteísmo, el ateísmo, el politeísmo, entre muchas otras. Ateísmo. Esta es la postura o la convicción de que no existe ningún Dios o un ser supremo. Además, niega la verdad de toda fe o creencia relacionada con seres divinos o sobrenaturales, o doctrinas basadas en su existencia. Filosóficamente, los seguidores del ateísmo recurren a varios argumentos para cuestionar la existencia de Dios. Por un lado, ponen en duda la evidencia empírica de su existencia, señalan también las contradicciones de la naturaleza omnipotente y benevolente de que Dios, ya que, según esto, entonces no debería permitir la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo. También se basan en el argumento de las revelaciones divinas, que es inconsistente y contradictorio entre sí en las distintas religiones del mundo. Materialismo. En la filosofía, esta es una corriente de pensamiento según la cual, el mundo puede explicarse en función de la idea de materia, pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. La materia es así la primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda o no ser percibida por los seres vivos. También se opone al idealismo, según el cual, las cosas solo existen en la medida en que pueden ser ideadas o percibidas conscientemente por los seres vivos. El enfoque materialista comprende que las cosas son increadas y que todas ellas pueden ser estudiadas y comprendidas por el ser humano. Para los materialistas, la causa de todas las cosas es solo atribuible a la materia. Epicureísmo. Este es un sistema filosófico fundado por Epicuro, quien tenía por objetivo la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres y la eliminación de los temores que causan ideas como el destino, los dioses, o la misma muerte. Estoicismo. Esta es una doctrina filosófica que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida valiéndose de la virtud y la razón. Como tal, su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de las comodidades, los bienes y la fortuna. Conocemos como optimismo a la actitud o tendencia de ver y juzgar las cosas en su aspecto positivo, o más favorable.
Pero en filosofía, el optimismo es visto como un sistema filosófico que consiste en atribuir al universo la mayor perfección posible, como obra de un ser infinitamente perfecto. Por otro lado, el término optimista apunta a todo aquel ser humano que tiende a ver las cosas o personas en sus aspectos más positivos y agradables. Deísmo. Esta es una corriente filosófica que admite mediante el raciocinio y la experiencia, la existencia de Dios como un creador del mundo natural. La doctrina, sin embargo, no acepta otros elementos característicos de las religiones en su relación con la divinidad, como la existencia de revelaciones o la práctica de cultos. Puede decirse, por tanto, que los deístas creen en Dios pero no en las prácticas y los dogmas religiosos. El deísmo solo reconoce que Dios ha creado el universo pero no cree en su intervención posterior para orquestar su destino. Panteísmo. Este es un sistema de creencia de los que sostienen que la totalidad del universo es el único y auténtico Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. De todas formas, el panteísmo no suele ser considerado como una religión, sino más bien, como una concepción del mundo o una filosofía. Naturalismo. Este es un movimiento filosófico, literario y artístico que expone una interpretación certera, absoluta y fidedigna de la realidad, pero, destacando su totalidad que la naturaleza es el principio de todo aquello que es real y existente. Para los seguidores de esta corriente, la naturaleza es el origen y la representación real de todo lo físico que existe. Los naturalistas consideran que todos los seres vivos y acontecimientos son generadas por causas naturales. El naturalismo también se caracteriza por criticar la tiranía, las diferencias sociales, exaltar el erotismo de manera vulgar, por la ausencia del lirismo en la literatura y por hacer el esfuerzo de exponer y reflejar las conductas humanas. Existencialismo. Esta es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia, aunque aún no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta que defina claramente este concepto. Lo que está claro, es que este movimiento de la filosofía destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. La temporalidad del sujeto, su existencia concreta en el mundo, es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. Subjetivismo. Esta es una postura o visión que considera la individualidad del sujeto como un elemento central de cualquier verdad. De acuerdo a esta posición filosófica, lo que se entiende por realidad depende de la persona que la piensa o percibe. Por lo tanto, no existe una verdad universal y absoluta, ya que no hay una realidad que resulte independiente de la mente. Para el subjetivismo, todo conocimiento siempre es limitado, y cada verdad tiene validez para el sujeto de acuerdo a su especificidad. Nihilismo. Esta es una corriente de pensamiento filosófico que niega toda creencia, principio o dogma, bien sea de carácter religioso, político o social. El nihilismo sostiene que la existencia carece de sentido, y que no hay, como tal, ninguna entidad superior o sobrenatural que la dote de significado, objetivo o propósito en sí. En este sentido, el nihilismo contiene una profunda crítica a los valores, costumbres y creencias sobre los que se erige nuestra cultura, en la medida en que estos participan en el sentido de la vida negado por esta corriente filosófica. Cinismo. En filosofía, es la doctrina de los cínicos, ya que un grupo de filósofos consideraron que la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues, solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. Los cínicos despreciaban todas las normas y las convenciones sociales, ya que rechazaban la fama, el poder o la riqueza, pues sostenían que estos valores, dictados por las convenciones, no constituían el camino virtuoso. El cínico cubría apenas sus necesidades básicas. Descuidaba su higiene y su vestimenta, se despojaba o renegaba de los bienes y las riquezas, carecía de familia y sustento, y se dedicaba a advertir, a cada 2 por 3, la frivolidad y la corrupción de la sociedad en que vivía. El cinismo fue una doctrina que gozó de cierto apogeo, especialmente durante la ascensión del Imperio Romano, en el siglo I, y aunque la doctrina como tal había desaparecido para el siglo V, el cristianismo primitivo, sin embargo, adoptó muchas de sus ideas ascéticas. Hedonismo. Es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. El hedonismo en sí, se trata de un conjunto de teorías morales que destacan, por lo general, que todo lo que el hombre hace es un medio para conseguir otra cosa. El placer, en cambio, es lo único que se busca por sí mismo. Empirismo.
Esta es una doctrina filosófica y epistemológica que alude que todo conocimiento que posee o adquiere el hombre es producto de la experiencia, bien sea interna o externa, y por ello, es visto como una consecuencia de los sentidos. Como tal, el empirismo niega que la verdad absoluta sea accesible al hombre, ya que éste debe de ponderarla, y es a partir de la experiencia que se puede obtener con firmeza si la misma es cierta, o por el contrario, corregirla, modificarla o abandonarla. El conocimiento empírico consiste en todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico, por ejemplo, saber que el fuego quema porque al intentar tocarlo te quemas, por lo tanto ya se vivió esa experiencia. Racionalismo. Esta es una doctrina filosófica que afirma y sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. La tesis del racionalismo se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y a la explicación de la ciencia en términos lógicos. Esta surge en el siglo XVII, y suele ser señalado como padre del racionalismo al filósofo René Descartes, quien argumentaba que la única vía para llegar a obtener verdades universales de las cuales emanan todos los restantes conocimientos de la ciencia es la razón. Es por ello que el racionalismo dice que la razón es la generadora del saber y que estos conocimientos son innatos en el ser, pero que estos se encuentran ocultos en nuestra mente. En algunas ocasiones se llega a asociar al racionalismo con el ateísmo, ya que todas sus posturas y tesis anteponen a la razón sobre la experiencia e incluso la enaltecen sobre la propia fe. Positivismo. Esta es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. Agnosticismo. Esta es una doctrina filosófica que afirma que solo podemos extraer conocimiento, especialmente de las nociones relacionadas con el absoluto y con Dios, a partir de nuestras experiencias personales y sus fenómenos afines. El agnosticismo deriva del griego agnostos, que significa desconocido, y hace referencia a la postura de los agnósticos sobre el hecho que no es posible tener conocimiento total sobre ciertas cosas, especialmente en términos religiosos, por lo que permanecen neutrales en el debate de la existencia o no de un ser supremo. Fisicalismo. Esta es una doctrina filosófica sobre la naturaleza de lo real que afirma que todo aquello que existe es exclusivamente físico, se trata por tanto, de un materialismo reduccionista. Referenciado a la mente, la mayoría de los fisicalistas sostiene que esta es un epifenómeno de un sistema físico, carente de entidad o sustancia por sí solo. Asegura que los procesos mentales se podrán explicar cuando la ciencia alcance el desarrollo suficiente, a partir de la actividad cerebral. Falsacionismo. Esta es una doctrina epistemológica aplicada a las ciencias que propone la falsabilidad como criterio para distinguir lo que es ciencia de lo que no. El falsacionismo sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. Pues porque la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no es posible refutarla. Desde este punto de vista, ninguna teoría puede considerarse absoluta o definitivamente verdadera, sino aún no refutada. Así, el criterio de verificación de una teoría no será el de su verificabilidad, sino el de su falsabilidad. Apateísmo. También conocido como ateísmo práctico, es una filosofía que consiste en tomar una actitud completamente distante con respecto a todo tipo de creencias religiosas. No niegan la existencia de Dios, pero tampoco afirman que exista. Es una filosofía de vida, una actitud con respecto a una creencia, tanto si es cierto, como si es falso, es indiferente. Una de las condiciones más importantes del apateísmo es la libertad de culto, promover la libertad religiosa siempre y cuando no hayan castigos al no ser creyente de algún tipo de religión. Pesimismo. Este es un estado de ánimo y una doctrina filosófica que sostiene de que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo, y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. El pesimismo niega el progreso de la civilización y de la naturaleza humana. Desde el punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico, constituye uno de los rasgos o síntomas más señalados de la enfermedad conocida como depresión. Mecanicismo. Esta es una doctrina según la cual, la realidad o una parte de ella, puede ser comprendida y explicada apelando exclusivamente a dos principios: la materia y el movimiento local. El término mecanicismo se define también como la teoría según la cual la naturaleza misma no es más que una máquina, o bien que la estructura y el funcionamiento de la naturaleza es comparable al de una máquina.
Antes de terminar, no olviden que si les gustan los icebergs y les gustaría aportar ideas para futuros proyectos, pueden pasarse por el grupo de Facebook, Yellowposting 2, nomás tengan cuidado porque ahí violan. Si este video fue de su agrado, no olviden dejar un pulgar arriba y comparte el contenido con algún conocido. Yo me despido por hoy, que pasen muy buenos días, tardes o noches. Adiós.